Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos sean a esta primer cápsula de otras varias que tendré el gusto de compartir con ustedes en esta plataforma, en donde estaré impartiéndoles el curso taller para la prevención y atención del trastorno de estrés postraumático en el personal de salud que se encuentra trabajando en primera línea frente a la pandemia de COVID-19. Yo soy el psicólogo Luis Alberto González Salomón y soy residente en Medicina Conductual de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y me encuentro en el Hospital Juárez de México. Antes de comenzar, me gustaría nuevamente darles la más cordial bienvenida y agradecerles por buscar el tiempo y tener la disposición de formar parte de este proyecto, de este curso taller, que aunque tal vez no es la manera más convencional de acudir a asistencia psicológica, hacemos un esfuerzo enorme para acudir a usted para tratar de ayudar a quien nos cuida. Aprovechamos los avances y los beneficios de las tecnologías de la información y de la comunicación para poder brindar una asistencia psicológica eficaz basada en evidencia. En esta primera ocasión voy a hablarles acerca de los conceptos básicos del trastorno de estrés postraumático. Revisaremos de manera introductoria en qué consiste este trastorno, cuáles son sus características. Revisaremos además cuáles son los orígenes en los estudios acerca de este padecimiento, también cuáles son las posibles causas y cuáles son los tratamientos disponibles para él. Comenzamos. El trastorno de estrés postraumático es un padecimiento que tiene signos y síntomas que se pueden manifestar a nivel fisiológico, a nivel emocional o afectivo y a nivel conductual. Ha sido estudiado por la medicina, la psiquiatría, la psicología, las neurociencias, entre otras ciencias. Este se genera o se presenta tiempo después de que la persona estuviera expuesta a un acontecimiento, a un evento o a una serie de eventos considerados altamente estresantes, perturbadores o amenazantes para la persona. A estos eventos se les considera eventos traumáticos o trauma. Probablemente usted ya haya escuchado antes la palabra trauma y tenga cierta noción de lo que esto significa. Incluso tal vez tenga cierta familiaridad con el término y así como muchos de nosotros lo hemos ocupado en diferentes conversaciones. Sin embargo, ¿exactamente qué es la palabra trauma? Muchos lo asocian a un evento que causó mucho daño y que principalmente sucedió en la infancia. Pero, ¿qué es un evento traumático? De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta y última versión, el DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, un evento traumático puede incluir una exposición cercana a la muerte, una lesión grave o una violencia sexual. Estos eventos estresantes pueden ser reales o pueden ser una amenaza, es decir, tal vez la persona sobrevivió, pero la experiencia cercana a la muerte fue sumamente aterradora. Tal vez no hubo una lesión física realmente grave que comprometiera la vida, pero de por sí es dolorosa o la experiencia fue catastrófica. Y tal vez el agresor no violentó sexualmente a la víctima, pero la experiencia para la víctima fue espantosa. Estos eventos se pueden presentar de las siguientes formas. Número 1. La experiencia es vivida directamente por el sujeto, es decir, la persona vive en carne propia la situación o el evento o los eventos altamente amenazantes, como pueden ser víctima de un robo o de un secuestro, o está presente en el momento en el que hay un sismo y el edificio se ve sumamente dañado, o se está en medio de una balacera, por mencionar solamente algunos ejemplos. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. Es decir, una persona puede desarrollar signos de estrés postraumático aunque tal vez el evento no le sucediera a él o a ella o no tuviera un daño directo hacia su persona o hacia su integridad, pero tal vez estuvo presente ante un evento que le sucedió a otras personas, atestiguó o fue testigo de una situación en el que una persona fue dañada o estuvo a punto de ser dañada. Por ejemplo, que vea cómo secuestran a alguien que va pasando por la calle o que tal vez sea testigo de una persona que comete un intento de suicidio. 3. Conocimiento de que el evento traumático ha ocurrido a un familiar cercano o a un amigo íntimo. Es decir, la persona puede desarrollar signos y síntomas de estrés postraumático al saber, al conocer o al enterarse de que a una persona muy allegada, como a un familiar o como a un amigo o como a un vecino muy cercano, le ha ocurrido algo sumamente grave o perturbador.
La diferencia con el punto 2, con el punto anterior, es que aunque se trate de terceras personas, en el punto 2, la persona que desarrolla los síntomas de estrés postraumático atestigua el momento en el que sucede o el que le sucede a alguien más un evento traumático. En este punto 3, la persona que desarrolla los signos de estrés postraumático no presencia o no atestigua lo que le pasa a su familiar o su amigo, sino que simplemente lo conoce tiempo después, pero probablemente se imagina lo que le pasó o por la relación y el vínculo tan estrecho, pues se ve afectado por él. Y 4. Una exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del evento traumático. Por ejemplo, tal vez una persona no estuvo en el momento en el que se dio una balacera, no vivió esa experiencia que pudo haber sido perturbadora para los que sí estuvieron allí o incluso para los que pudieron haber resultado dañados. Tal vez esta persona en cuestión del ejemplo llegó tiempo después, pero al observar a las personas fallecidas, heridas y a los socorristas que llegaban y al movimiento de la gente, esta exposición a estos detalles repetidos y extremos son a lo que nos referimos, que pueden llegar a ser también eventos traumáticos para desarrollar un trastorno de estrés postraumático, aunque la persona, insisto, no haya presenciado directamente el evento. Estos 4 tipos de formas o de características que pueden llegar a tener los eventos estresantes, si bien se presentan generalmente en ejemplos que hemos puesto como asaltos, violencias sexuales, balaceras y por supuesto desastres naturales, también pueden ser aplicados a situaciones de crisis sanitarias como epidemias y por supuesto la actual pandemia por COVID-19. Y en estos ejemplos podemos mencionar que no solamente las víctimas directas del evento pueden desarrollar los signos y síntomas de estrés postraumático, sino también las personas que atienden ese tipo de crisis o este tipo de desastres. Por ejemplo, los socorristas del ejemplo pues se encuentran ante altos niveles de riesgo y todos los empleados y trabajadores que atienden este tipo de crisis pues también se pueden llegar a ver afectados. Lo que sí es muy importante resaltar es que definitivamente no todas las personas que fueron víctimas o que presenciaron el evento traumático o que trabajan en ese tipo de crisis o de acontecimientos con las víctimas no desarrollan necesariamente signos y síntomas de estrés postraumático, no desarrollan un trastorno como tal, pero sí hay un grupo considerable de personas que llega a verse afectados y sucede cierto tiempo después de que han sido expuestos a estos eventos. Siendo así, entonces tal vez usted se está preguntando cuál es el origen del trastorno de estrés postraumático, cuál es la causa por la que algunas personas lo padecen y otras no. En realidad no se sabe con certeza o no se conoce una causa específica, mucho menos una causa única sobre qué origina el trastorno de estrés postraumático. Se han realizado diferentes investigaciones desde muy diversas áreas. Se ha achacado hasta la genética. La neurobiología también ha realizado importantes hallazgos acerca del cerebro que podrían sugerir algunos indicadores que generan cierta vulnerabilidad para que las personas desarrollen este trastorno o los síntomas ante eventos como estos. Y también se ha hecho importante hincapié a historias de la vida de la persona o situaciones específicas de la biografía de las personas asociadas con ciertas comorbilidades o con ciertas experiencias del pasado. Sin embargo, en conclusión, se trata de, como otros muchos padecimientos psicológicos o psiquiátricos, una situación multifactorial, donde son múltiples factores lo que lo causan. Por lo tanto, no es solo una causa y no es solamente un tratamiento el indicado para este tipo de padecimientos. Como lo mencioné al principio, voy a mencionarles sobre cuáles son los orígenes de los estudios que se realizaron en relación a este tipo de trastorno.
Aunque no se trata de algo que de repente se descubriera, puesto que se tienen registros de descripciones acerca de estos signos y de estos síntomas a finales del siglo XIX, los estudios más importantes se realizaron a raíz de las guerras, la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con los soldados que llegaron de estas batallas y comenzaron a manifestar síntomas muy intensos de estrés postraumático, donde experimentaban pues los acontecimientos que vivían en estas batallas, donde estuvieron expuestos a la muerte o vieron morir a sus compañeros, a sus amigos, o tuvieron ellos que acabar con la vida de otras personas. Los veteranos de guerra han sido una población muy estudiada porque han padecido terriblemente de estos efectos. A partir de allí se han identificado otro tipo de eventos que también pueden generar en las personas síntomas de lo que ahora se conoce como estrés postraumático. Hasta aquí hemos hablado acerca de cuál es la característica principal del trastorno de estrés postraumático, ante qué situaciones se llega a presentar en algunas personas y algunos ejemplos de cuáles son estas situaciones y las características que llegan a tener estas situaciones para que se presenten o sean un factor de riesgo en el desarrollo de los síntomas. Es por esta razón que nuevamente tocamos la finalidad de este curso taller: la prevención de signos o de un trastorno como tal de estrés postraumático, puesto que este se presenta cierto tiempo después. Las personas pueden no buscar, retrasar o definitivamente evadir y nunca llegar a buscar ayuda profesional o ayuda en salud mental con algún psicólogo o con algún psiquiatra. Ante este tema surge el último de los puntos que se abordan en este video, es decir, ¿cuál es el tratamiento o cuáles son los tratamientos en este tipo de trastorno? Como hablamos al principio del video, aunque se trata de un padecimiento multifactorial, los tratamientos generalmente son en dos vías. La primera es el psicofarmacológico, en la cual se encarga un especialista en psiquiatría. Y el segundo es un tratamiento psicológico en el cual intervenimos las y los psicólogos. Voy a centrarme específicamente en el que me compete, en los tratamientos psicológicos para el trastorno de estrés postraumático. Se sabe que los tratamientos psicológicos más efectivos son aquellos dentro del modelo cognitivo-conductual, especialmente la terapia cognitivo-conductual individual enfocada en el trauma. Y también hay modalidades que se pueden ofrecer de esta terapia a través de plataformas en línea, como esta. La efectividad es aún mayor si el tratamiento o la terapia se ofrece en los primeros meses después de haber padecido o haber experimentado los eventos traumáticos. Hasta aquí ha llegado este video de hoy, esta primera cápsula acerca de las generalidades del trastorno de estrés postraumático. Ahora te invito a que continúes con los contenidos del curso, espero que sean de mucha ayuda para ti. Están planeados y cuidadosamente desarrollados para atender tus necesidades. Y no olvides que el que se preocupa por su propio bienestar es alguien que se preocupa también por el bienestar de los demás. Ayudemos a quien nos cuida. Gracias, personal de salud. Que tengas excelente día.